La Torre del Oro aquí atrás fue construida en 1221, o sea, tiene muchísimos años. Era para vigilar el Guadalquivir. Habrán visto en Instagram más de un video bonito de bachata bailando aquí, porque la verdad que es precioso. Aquí está la entrada, te venden barcos, bastante ambiente en esa zona, Es el lugar perfecto para bailar bachata. Ojalá algún día pueda hacer algún video aquí de baile, lo tengo pendiente. De aquí vemos que parten los buses turísticos también para visitar la ciudad. Un barco pirata, que me imagino que se pueden hacer algunos paseos también. La famosísima Plaza de Toro, que está justo aquí. Cuando hay toro, esto se peta. Una vez coincidí que llegaba el torrero y estaba eso, la televisión y de todo. Muy bonita, La Plaza de Toro se puede visitar por la mañana. Una vez quise visitarla, pero estaba cerrado porque había toro ese día justamente, y al final nunca pude visitarla. Lo tengo también pendiente. Hoy no puede ser porque está cerrado, pero lo visitaremos algún día. Aquí tenemos otro barcito con ambientito. Ahí está un DJ. Sitios donde hacen tardeos, y me imagino que más tarde, cuando baja el calor un poquito, se llenará. Una pena que tengamos que irnos hoy, que me encantaría quedarme sábado noche. Va a haber tremenda fiesta aquí en Sevilla y en el Congreso, lógicamente, el DID. Me hubiese encantado estar esta noche, pero no puede ser. Tenemos que regresar a Tenerife, será para otra ocasión. Estamos en el Paseo Cristóbal Colón, al lado del río. Ahí está el puente de Triana, vamos hacia allá. Ahí hay un mercado con aire acondicionado, muy bonito también. Vamos a cruzar el puente hacia Triana, allí, barrio muy mítico. Desde aquí tenemos de las vistas más bonitas del Guadalquivir y de la ciudad. Precioso. Ahí vemos el barquito y todo el barrio Triana por ahí. Seguimos el camino hacia el barrio de Triana. Hay un restaurante ahí muy famoso, bastante caro, con la terraza ahí en el río, es precioso. Y ahí está el mercado de Triana. Vamos a entrar. En el muelle que está ahí hay bastante barros. Ya está gente pescando ahí en la orilla del río. Entramos en Triana. Ahí está, Mercado Triana. Entramos al mercadito, hay bastante bares, restaurantes, bastante ambiente. Y lo mejor es que tiene aire acondicionado, está fresquito aquí, precioso. Es realmente un mercado de comida, bebida. Está cerrado ahora porque es por la tarde, pero hay algunos bares por aquí. La jamonería. Barcito aquí con bachatita. En Sevilla son muy bachateros. Más barecitos. Estamos en la calle principal, donde hay un montón de bares. Triana es un barrio muy cool, justo detrás del Guadalquivir, muy cerca del centro de Sevilla, donde se respira un ambiente muy andaluz, muy típico para bailar flamenco. Esta noche iremos a un sitio que he ido varias veces, pero no lo he grabado para ustedes, que se llama La Carbonería. Hacen flamenco gratis, te tomas algo, creo que es a partir de las 7 de la tarde. No os da tiempo a ir porque tenemos un vuelo tardísimo, así que no se lo pierdan. Después de refrescarme, me he tomado una tapita de flamenquín con un tinto de verano. Vamos a dejar Triana y volver al centro de la ciudad. Hay como una boda ahí, están en una limusina, bastante cool. Estamos aquí en un callejón, hay una iglesia por aquí. La Plaza de la Encarnación, donde está la famosa Seta de Sevilla. La Seta de Sevilla fue construida en el 2005, terminada en el 2011. Debajo hay un sitio arqueológico y hay un mercado y se puede subir arriba, hay que pagar. Tenemos una bonita vista de la ciudad de Sevilla. Y vemos el símbolo I Love Sevilla, donde la gente se saca las fotitos. He venido a un sitio mexicano. Hacen tacos a €1. Me he pedido 3. Tintito de verano, bastante cool. Aquí está el sitio, La Carbonería, donde hacen flamenco. Vamos a entrar. Lo que pasa es que el show flamenco es a las 8:30, no vamos a poder verlo. Este sitio, La Carbonería, se llama.
muy buena recomendación para tomarse una copita, tomarse algo. Es totalmente gratuito el show. El único requisito es consumir, lógicamente. Hoy no podemos porque a las 8:30 son las 7. A las 9 tengo que ir al aeropuerto, entonces vamos a cambiar el plan. Una pena, pero ya saben, si están por Sevilla y quieren ver flamenco gratis, Carbonería. Otra placita, es otro barrio. Ahí detrás creo que está el parque del Real Alcázar. Muy bonita zona también. Está el puente, un puente muy típico. Vamos a ir por allá que está el parquecito y es una zona muy guapa. Aquí son los jardines de Murillo. Vamos a entrar. Y luego vamos a ir recorriendo los callejoncitos del barrio Santa Cruz, que es mi barrio preferido, donde hemos ido a la bodega Santa Cruz, pero hay un montón de callejoncitos que son bastante bonitos. Parque bastante tranquilo, sombrita. A esa hora ya el calor no aprieta tanto, pero sigue haciendo calor. Muy cool para sentarse, un momento de relax aquí en el parquecito. Naturaleza pura. Vamos a ir por ahí al barrio Santa Cruz. Tenemos la plaza de Santa Cruz. Bastante tranquilo, Últimas 2 horitas aquí en Sevilla. La verdad que hemos aprovechado el día un montón teniendo el vuelo tan tarde. Nos adentramos en los callejoncitos lleno de bares, tienditas. Está súper bonito. Una vez me he alojado en un hostal aquí en el centro mismo. Estaba súper bien. Los turistas aquí ya cenando, tomando tapita. Eso es un sin parar, todo el día de tapeo. Bastante gente, bastante ambiente. Un montón de tiendas de ropa, de souvenirs. Y regresamos a la bodega Santa Cruz. Vamos a ir por allá a ver lo que hay. Con esto, desde el mismísimo barrio bonito, maravilloso Santa Cruz, aquí en Sevilla, nos despedimos de esa aventura. Han sido 2 días, una noche de congreso muy intenso. Lo hemos disfrutado como bien se debe en esa maravillosa ciudad. Ahora les pido, si te gustó el video, si te gusta lo que hago, muy importante, suscríbete al canal, dale a la campanita, aquí es gratis, no cuesta nada y me ayuda muchísimo. Nos vemos en la siguiente aventura. Hoy hay torro porque está bastante animadito aquí alrededor, se está preparando un evento ahí. Entrada VIP, bastante gente, se ve que preparan aquí el evento. Aquí en Sevilla el torro es mítico, es algo que forma parte de la vida de los sevillanos. No pueden vivir sin eso, es muy famoso. Nos vamos a tomar una última bebida antes de irnos aquí. Hay bastante ambientito con DJ.